Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana y damos gracias al Señor por estar reunidos. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Recuerden que estamos durante estos meses del año, ya este mes vamos a terminar en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios. Estamos meditando en la vida de José, ¿verdad? Y de esa manera, terminando también en el devocional del libro de Génesis, terminando el estudio del libro de Génesis, pero todavía estamos en la vida de José. Y en esta mañana queremos continuar el tema de la semana pasada, que tiene que ver justamente con la vida de José y los sueños de José. ¿Los sueños de José o los sueños de Dios? ¿Ah? Los sueños de Dios, ya que José lo que recibió fue los sueños de Dios. Los sueños de José fueron los sueños de Dios. En Génesis capítulo 37 empieza la historia de la vida de José, propiamente dicha, a partir de el tiempo en que Dios revela sus sueños a José. Y me gustaría que revisáramos o leyéramos para recordar, ¿no? De repente yo siempre vuelvo a los capítulos anteriores y los vuelvo a revisar y los vuelvo a mirar y siempre eso edifica nuestra vida. En el capítulo 37, en el versículo 5 dice: José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, verso 7, y se puso derecha, y entonces la gavilla de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban ante mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños, de sus palabras. Y José tuvo también otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso, dijo su padre, acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia porque su padre reflexionaba sobre lo que le había dicho. En el mismo capítulo, en el versículo 18, dice que cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos, a José, antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, sus hermanos. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador, aquí viene el soñador. Ahora pues matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró, y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Sus sueños. Y luego en el mismo capítulo dice la Escritura en el versículo 26, en el versículo 27, el mismo capítulo 37-27, que ellos dijeron: vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano. Y sus hermanos le hicieron caso. Y en el verso 28 dice: y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Y en el último versículo, el 36 del mismo capítulo 37, versículo 36, dice: y mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En el capítulo 39, versículo 1, 39:1 dice: cuando José fue llevado a Egipto,
Potifar, un oficial egipcio de Faraón, noten el cargo de Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y luego en el mismo capítulo 39, en el verso 39 dice, cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, y se encendió su ira de Potifar, y entonces el amo de José lo tomó y lo echó a José en la cárcel, en el lugar donde se encerraba los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Luego en el capítulo 40 se menciona que José, en el mismo capítulo se menciona que José, en el verso 23, el jefe de la cárcel, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, con José, y todo lo que José, emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Luego se habla de la interpretación que José hace del copero y del panadero, y en el capítulo 40, que habla de la interpretación que José hace del panadero y el copero, en el capítulo 40, en el versículo 13 dice, y dentro de 3 días le dice José al copero, dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pidió que se acordase, le dice, se acordase de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Verso 15, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. En el versículo 20 dice, y cuando sucedió que al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, del panadero, en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos, verso 21, y su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Verso 23, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y capítulo 41, verso 1 dice, y aconteció que después de 2 años, desde que José había interpretado el sueño al copero, Faraón tuvo un sueño. Y dice el capítulo 41 que nadie podían interpretar el sueño de Faraón. Y entonces dice el versículo 9, entonces, 41:9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas, le dice el jefe de los coperos a Faraón. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, es decir, donde estaba José, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche, y cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo después de afeitarse y cambiarse su vestido, y vino a Faraón. Pero 41 dice, y aconteció que después de 2 años Faraón tuvo un sueño. Y después de 2 años recién el copero se acordó de que José le había interpretado su sueño cuando nadie podía interpretar el sueño a Faraón. Van conmigo en la historia bíblica.
Ahora, en el capítulo 37, dice que José, en el verso 2, 37:2, esta es la historia de las generaciones de Jacob cuando José tenía 17 años. 17 años. Luego pasaron los eventos de la venta que hicieron sus hermanos de José. Lo llevaron a Egipto, ahí fue vendido a Potifar, estuvo en la casa de Potifar, ahí interpretó los sueños al copero y al panadero, se cumplieron tal como el Señor le había mostrado a José. Pasaron 2 años de ese evento y cuando Faraón tuvo un sueño en el capítulo 41, después de 2 años, el copero se acordó de lo que José le había dicho. ¿Qué le había dicho José en el capítulo 14? Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, o sea, cuando se cumpla el sueño, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención a mí, a Faraón, y me saques de esta casa. Pasaron 2 años y el copero se olvidó hasta que el sueño de Faraón lo hizo acordar de que José estaba en la cárcel. José es llamado por Faraón para interpretar el sueño. José interpreta el sueño en el capítulo 41, en el versículo 28, después de que Faraón le cuenta su sueño, 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas, 7 espigas quemadas por el sol se comen a 7 espigas llenas. Y en el capítulo 41, verso 28 dice, y esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Quién le puso este sueño a Faraón? Dios, porque José dice, Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de grande abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. En el versículo 32 dice, y en cuanto a la repetición del sueño Faraón, porque eran 2 sueños, las vacas y las espigas, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y decida Faraón nombrar y empieza a decirle todo lo que se haría durante esos años. Verso 37, y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos, y entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios le ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y verso 41, Faraón dijo a José, mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo montar en su segundo caballo, proclamando delante de él, doble en la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie ni sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y en el verso 46 dice, y José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. ¿Cuándo tuvo los sueños de Dios José? ¿A qué edad? A los 17. ¿Cuándo se cumplió ese sueño? A los 30 años. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años. ¿Cuántos de ellos estuvo como esclavo y cuántos estuvo en la cárcel? Por lo menos 2 sabemos cuando interpretó el sueño al panadero y al copero. Quizás estuvo 3, quizás estuvo 4, pero 13 años fueron entre ser esclavo y preso en la cárcel. Quiero que vayan grabando eso en su corazón. Pero no es que Dios le había dado sueños a José. ¿Cómo es que tuvo que ser esclavo y después tuvo que ir a la cárcel?
Pero finalmente José vio el cumplimiento de sus sueños. ¿Se acuerdan cuál había sido el sueño? Las espigas que se inclinaban ante José. Y luego el sol, la luna y las 11 estrellas, papá, mamá, sus 11 hermanos, eran 12, más él era 12, se inclinaban ante él. Y hasta Jacob se enojó. El hombre de las visiones de Dios también se enojó, igual que sus hijos. Pero miren, el Señor cumplió su sueño en la vida de José. Hoy queremos ver que Dios cumple sus sueños en ti. Pero hay condiciones. Hay condiciones que Dios quiere que conozcamos a través de la vida de José para que entendamos cuando los sueños de Dios se cumplen en nuestra vida. Y de repente, para abreviar, en el capítulo 42, en el versículo 1 dice que viendo Jacob, el padre de José, que había alimento en Egipto y habían empezado los días de hambre sobre toda la tierra, no solo de Egipto, sino de la tierra, de todas las naciones. Y dijo, he oído que hay alimento en Egipto, desciendan allá, le dice a sus hijos, compren allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Miren el hambre que había. Si no iban a comprar Egipto, él mismo dice, vamos a morir. El hambre era un hambre de muerte sobre las naciones. ¿Quién había dado el sueño a Faraón? ¿Quién había traído entonces el hambre, la abundancia primero y el hambre después? Dios. ¿Has tenido abundancia? Esa abundancia era de Dios. ¿Tienes abundancia? Esa abundancia es de Dios. ¿Has tenido pobreza en algún momento? ¿Necesidad? Esa necesidad también ha venido del Señor. Y todo porque Dios quiere formar tu vida para hacer que sus sueños se cumplan en ti. Porque a los que amamos a Dios, como José, todas las cosas nos ayudan para bien. Jacob manda a sus hijos a Egipto. Miren lo que dice el capítulo 42 en el versículo 46. Y José era el que mandaba en aquel país, 42:6, y él era quien vendía todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Versículo 9, 42:9, y José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Qué les parece? ¿Se cumplió el sueño de Dios en José? Ahora sus hermanos están postrados en tierra, como las espigas, como las 11 estrellas, el sol y la luna. Miren ustedes, en el capítulo 43, ellos van, se le acaba la provisión y vuelven a regresar a Egipto. Y miren el capítulo 43, en el versículo 26, y cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron, sus hermanos habían vuelto para comprar, le habían traído presentes a José, que traían en su mano, y se postraron ante José en tierra. Segunda vez en que se postran delante de José. Y en el capítulo 44 regresan nuevamente, y en el versículo 14 dice, y cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba allí, y ellos cayeron en tierra delante de él. ¿Se dan cuenta? El sueño de José, o el sueño de Dios en la vida de José, se cumplió completamente. Entonces, Dios quiere cumplir sus sueños en ti. La semana pasada vimos
que Dios tiene sueños para nuestra vida, que Dios es un Dios soñador. El mundo y todo lo que en él hay son los sueños de Dios. Como muchas veces el artista que pinta un lienzo en sus sueños puede ver e imaginar alguna cosa que es su capacidad y su arte para transmitirlo a través de una pintura. Pero a diferencia del hombre, los sueños del hombre son apariencias, no tienen vida. Su vida y sus sueños se acaban en esta tierra. Los sueños de Dios son trascendentes. Los sueños que Dios quiere darte o los sueños que Dios tiene para ti son trascendentes. Cumplen un propósito de Dios como se cumplió en la vida de José en esta tierra, pero un día tú y yo vamos a ver a José. José no murió, los sueños de José no murieron, porque José vive eternamente y para siempre. Porque los sueños de Dios, la vida en Dios es una vida trascendente. Y la semana pasada vimos que tú eres un sueño de Dios. Lo vimos en el Salmo 139, lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Desde antes de la fundación del mundo te escogí. Es decir, antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, Dios te escogió desde la eternidad. Antes que hiciera la habitación donde íbamos a vivir, Dios soñó en ti. Soñó en tu vida, en tu destino, terrenal y eternal. Y la Biblia dice en Efesios 1:4 que el propósito de Dios era, en primer lugar, que en ese sueño tú fueras algo que estaba en su corazón. Dios, en sus sueños, quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Por eso Jesús dijo, sed como vuestro Padre, así sean ustedes. Y en Efesios 1:4 dice, y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser vida interior, ser santos y sin mancha delante de Él. El sueño de Dios es que seas como Él. Es un sueño imposible, ¿no? Mírate. ¿Puedes llegar a ser santo como Él? Es imposible, pero Dios es el Shaddai. Él trata con los caracteres de leones, esos que arañan, se comen a la gente. Dios es especialista en cambiar, en transformar la vida del ser humano. Así que Él tiene un sueño que para ti es imposible, pero Él lo va a hacer, para que sean santos y sin mancha delante de Él. Luego la palabra dice, en Efesios mismo, en el capítulo 2, el Señor dice, en el versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ser y hacer. Ser y hacer. Ser santos y sin mancha delante de Él, y luego, para que podamos andar, podamos hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos piensan que son obras de caridad. No son obras de caridad, aunque están incluidas. Jesús dijo en Juan 14, las obras que yo hice, ustedes harán.
y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Y cuáles fueron las obras de Jesús? Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos. Yo no sabía que ese era el sueño de Dios para mí. Yo pensaba que solamente era venir el domingo y sentarme en la banca y después irme a mi casa. Que no hemos entendido los sueños de Dios. No hemos comprendido. Dice, no, como una vez yo estaba en un culto, ¿no? Y un hermano le pregunta, una iglesia grande, la que yo era miembro en ese tiempo, y entonces un hermano se le acerca a un pastor que estaba en el mezanine, era una iglesia grande, tenía varios pastores, y ese día el pastor, seguramente que no iba, era uno de los pastores, pero seguro no iba a predicar, no iba a hacer nada, así que estaba con su blue jean, su polo. Y entonces un hermano se le acerca y le dice, pastor, ¿y usted por qué está aquí? Normalmente los pastores se sientan adelante. Bueno, pues él estaba de blue jean en polo, y entonces subió al mezanín y se sentó ahí. Pastor, ¿y usted por qué está aquí? Dijo, bueno, es que hoy día yo estoy como cualquier vulgar creyente. Así le contesté el pastor. Y algunos lo conocen, algunos que están aquí. Después del culto, si quieren, me preguntan su nombre. Un hombre bien conocido aquí en Lima y en el extranjero. Dijo, aquí estoy como un vulgar creyente. Y ese es el concepto que algunos creyentes tienen. Dice, yo soy un vulgar creyente, no me pidan más. Más de venir el domingo y sentarme y escuchar, no me pidan más. Porque soy un vulgar creyente. Allá los que no son vulgares creyentes, los que son líderes, los que son pastores, ellos sí, bueno, tienen que ser santos, tienen que andar en los caminos del Señor, tienen que orar todos los días, tienen que leer la Biblia, tienen que evangelizar, tienen que discipular, pero yo soy un vulgar creyente. ¿Eres un vulgar creyente? No, no eres un vulgar creyente. Porque dice la Escritura, Jesús dijo, las obras que yo he hecho, ustedes harán. Así que la visión y el sueño de Dios es que tú andas donde estás, en tu trabajo, o donde estudias, o en tu casa, tú haces las obras de Jesús. No hay lo santo y lo secular. No hay en la Biblia lo santo y lo secular. En la Biblia solo hay lo santo. Y tú eres santo cuando estudias, santo cuando trabajas, santo cuando viajas en un micro, santo cuando cocinan, santos cuando van a cualquier lugar, son santos. No solo el pastor, no solo los líderes. Porque ese es el sueño de Dios. Que seamos santos, primera de Pedro, en toda nuestra manera de vivir. No dice que cuando vengamos al templo, no dice que cuando ya somos líderes y servimos a Dios como líderes, entonces ya somos santos. No. Santos en toda vuestra manera de vivir. Pero es imposible ese sueño. Mire, pastor, si usted supiera lo que yo veo en la tele, si usted supiera cómo yo veo lo que ve en mi celular, si usted supiera lo que yo leo, en mi casa soy así, pero en la calle, si usted supiera. Dios ha tenido un sueño y tiene un sueño para ti y para mí. Pero hay cosas que se oponen al sueño de Dios. Hemos leído. Cuando José contó sus sueños, sus hermanos tramaron matarlo. Y cuando al fin, dijeron, ya no lo matemos, lo vendieron como esclavo. ¿Sabes por qué? Porque a los sueños de Dios siempre habrá oposición. Y no está a N kilómetros.
está en tu propia casa. ¿Quiénes quisieron matar a José? Los de su propia casa, sus propios hermanos. Hay iglesias que matan los sueños de los pastores porque no quieren estudiar la Biblia, no quieren servir al Señor. Son, como dijo el pastor ese, son vulgares creyentes y matan con esa actitud y ese estilo de vida, matan los sueños de Dios para su iglesia. Porque los sueños de Dios están en su iglesia, están a través de sus pastores, a través de sus líderes. Un día los hermanos de Celo vinieron y me dijeron, pastor, ahora me doy cuenta cómo usted sufre por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en la célula hacen lo mismo que hacen en el templo. Van a la célula y se duermen en la célula. Van a la célula y estamos leyendo el tal pasaje y ellos están en otra cosa. Pensando en otra cosa. Y parecieran que fueran ovejas sin pastor, porque cada uno está por su propio lado. Y encima, si hay un partido, no llegan a la célula. Si hay un cumpleaños, no llegan a la célula. Porque prefieren el cumpleaños o el partido. Ahora entendemos por qué usted sufre cuando usted no ve gente en la iglesia. ¿Verdad, no? Porque así es. La iglesia quiere matar los sueños de los pastores. Pero ¿sabe qué? Usted no quiere matar los sueños de los pastores. Los sueños son de Dios. Si usted con su actitud no quiere vivir en los sueños de Dios, usted está matando los sueños de Dios. Y eso es lo que no entendían los hermanos de José. Ellos dijeron, vamos a matarlo. Y lo que querían hacer es matar los sueños de Dios. La oposición empieza en nuestra propia familia, si es que no están viviendo los sueños de Dios. Por eso Jesús dijo, no he venido a traer paz sino espada. Pondré al padre contra la madre, al hijo contra el padre, a la nuera contra su... ¿Con qué sería? Contra su suegro. Por causa del evangelio. Oposición. Oposición es lo que vamos a tener cuando queramos vivir en los sueños de Dios. Esa oposición vino por causas externas, pero también muchas veces esa oposición se va a presentar internamente. Internamente. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, que le decía cada rato, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Él estaba siendo probado internamente. Y siempre vamos a ser probados internamente. Siempre. Y porque hay oposición, déjame decirte en esta mañana, que porque hay oposición, entonces los sueños de Dios para tu vida pueden ser truncados. La oposición puede truncar los sueños de Dios en tu vida. Mire, podría darle muchos ejemplos, no solo el de la vida de José, porque José sí no fue truncado. Hemos visto que los sueños de Dios en José se cumplieron, pero en otras personas no. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo quería un rey, el Señor era el único que gobernaba a su pueblo, era Dios gobernando a través de sus profetas, y entonces el pueblo dijo, ya no queremos profetas, no queremos sacerdotes, queremos rey como todas las naciones. Y Samuel, que era el profeta en ese momento, se dolió y fue al Señor y le dijo, Señor, tu pueblo ya no quiere profetas, ya no quiere
ser guiado por ti. Y el Señor le dijo, deja que le vamos a poner un rey para que sepan lo que es tener un rey. Pero aún así la Biblia dice que Dios por medio de Samuel escogió al primer rey de Israel. ¿Saben quién fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue Saúl y era de la tribu de Benjamín. Y el Señor eligió a Saúl para representarlo como rey ante su pueblo y lo ungió mediante el profeta Samuel. Y Saúl llegó a ser también profeta, rey y profeta. Pero la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, que Saúl desobedeció al Señor, y entonces Dios le dijo a Saúl, tu reino habría sido para siempre. Mi sueño era que tu reino hubiera sido para siempre, pero no será para siempre, tu reino no perdurará. Y ahí ustedes pueden leer en casa Samuel capítulo 13, Samuel capítulo 15, y van a encontrar que Saúl desobedeció a Dios. Y por eso Dios le dijo, tu reino ya no será para siempre, tu reino no perdurará. El sueño de Dios en la vida de Saúl se truncó. Pero fue por la vida de Saúl. ¿Y se acuerdan de Sansón? Sansón. Yo siempre digo, cuando leo Sansón lloro. Esta mañana estaba llorando cuando leía a Sansón. Porque la Biblia dice que Sansón era de la tribu de Dan. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 13, que el pueblo de Israel estaba oprimido por los filisteos. Y que había un varón casado con una mujer que era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a que esta mujer, creo que voy a leer ese versículo porque en realidad es sumamente impresionante. Ahí en Jueces capítulo 13, en el versículo 1 dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos durante 40 años. 40 años de disciplina. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Y Sansón nació sobrenaturalmente. Dios tuvo que intervenir en el vientre de esa mujer, quitarle la esterilidad y hacerla concebir para que naciera una vida que se llamó Sansón. Y Dios tuvo un sueño para Sansón, que Sansón liberara al pueblo de Israel de los filisteos. Y entonces la Biblia dice que el Señor en el versículo 4 le dice a la mujer, este niño tiene que ser nazareo desde su nacimiento. ¿Sabe qué significa nazareo en el Antiguo Testamento? Apartado, consagrado, dedicado para Dios. Este niño no le cortarás nunca el cabello. Desde su nacimiento, no le cortarás el cabello. No tomará ninguna bebida alcohólica. No se contaminará con nada. Porque yo lo he hecho nazareo. Lo mismo que Efesios 1:4. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Tú eres nazareo, yo soy nazareo. Si estás en Cristo, eres nazareo. Eres consagrado, dedicado para Dios.
Y eso te llevará a los sueños de Dios. Y ahí estaba Sansón, nace, ahí en el capítulo 13, en el versículo 24, dice, la mujer dio a luz un hijo, a Sansón, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y verso 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón, desde Dan hasta Sora y Estaol. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y la Biblia dice que cuando creímos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Igual que Sansón, tú y yo hemos sido consagrados para Dios. Somos nazareos. Si eres creyente, eres nazareo. Si eres creyente, tienes el Espíritu Santo. Igual que Sansón. El sueño de Dios para Sansón era que fuera el libertador de su pueblo. Dios te ha llamado a ser libertador de tu pueblo. Empezando por tu casa. Que tus hijos sean creyentes. Que tu barrio venga a ser del Señor. Que tu ciudad venga a ser de Cristo. Y que se cumpla el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Te ha llamado a ser un libertador. ¿Qué? ¿No era para venir el domingo nomás y escuchar la misa? No, perdón, el culto. No, no es para que vengas a escuchar la misa. Es para que seas nazareo. Es para que el Espíritu de Dios te lleve a ser libertador. Libertador de tu nación. Ese es el sueño de Dios. Y era el sueño de Dios para Sansón. Pero Sansón vivía en los deseos de los ojos y en los deseos de la carne. Así era Sansón. La Biblia dice que la primera enamorada que tuvo era no creyente. La primera enamorada, ahí ustedes lo pueden leer, vayan a la casa. El día domingo es para leer la Biblia todo el día, hasta que en la cama se queden dormidos ahí con la Biblia. Siquiera un día, siquiera. Conságrenlo para Dios siquiera un día. Y ahí lean y van a encontrar que la primera enamorada que tuvo Sansón era una filistea, es decir, una chica no creyente. Y seguramente que era una chica no creyente, porque era un pueblo pagano, idólatra. Si ustedes supieran lo que hacen, cuando vengan a estudiar los libros proféticos, van a ver cómo eran los paganos en sus cultos. Los cultos es una cosa atroz. Era una cosa atroz. Los paganos adoraban a sus dioses, iban al culto, adoraban a sus dioses, y después las mismas sacerdotisas, habían sacerdotisas en el templo, iban y se acostaban con los que adoraban a sus dioses. Eran prostitutas. El culto terminaba con el placer sexual. Y Sansón se enamoró de una chica filistea que practicaba todo eso, que le gustaban esas cosas. Sus dioses eran así, así adoraban a sus dioses. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicieron a Sansón, lo hicieron sensual. La chica lo hizo sensual. Y la vida de Sansón empezó a ser todo sensualidad. Sexo, sexo, sexo. La Biblia dice que Sansón se metió hasta con prostitutas. Se empezó a vivir una vida disipada sexualmente. Pero Dios tenía un sueño para Sansón. Que fuera libertador de su pueblo. Había nacido sobrenaturalmente. Dios había quitado la esterilidad de su madre para que él naciera. Vino un ángel para anunciar su nacimiento. Pero a Sansón no le interesaban las cosas de Dios. Como muchos hoy en día. Dentro y fuera de la iglesia. No les interesan las cosas de Dios. Y Dios siempre pone límites. Algunos piensan que Dios no pone límites. Dios sí pone límites. Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice que es vengador. Es decir, que va un día que se acaba la gracia y la misericordia.
Y entonces un día Dios se le acabó la gracia y la misericordia para la vida de Sansón. Y como le gustaban las filisteas, se enamoró de una chica llamada Dalila. Y ellos sabían, los filisteos sabían que había un secreto en la vida de Sansón, que él no quería revelar, y ella finalmente le sacó el secreto. Cuando le sacó el secreto, vinieron y de hippie lo dejaron con pelo así. Y entonces vinieron los filisteos, y es triste, hermanos, triste realmente. El pasaje, ¿dónde está ese versículo? Sansón y Dalila. En el capítulo 16, versículo 20, 16, 20 dice, y entonces dijo Sansón, los filisteos te acechan, le dijo ella. Y él despertó del sueño y dijo, saldré como en otras veces, me escaparé. Ay, ya había tenido varias chicas, no se había escapado. Algunos creen que se van a escapar, pero no se van a escapar. Y dice aquí que él despertó de su sueño y dijo, saldré como otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Así terminó Sansón. Por eso le digo que cuando yo leo Sansón me hace llorar. Porque después de haber sido escogido para ser un libertador de Dios, con sueños de Dios, nacido sobrenaturalmente, sobre el Espíritu de Dios sobre él, termina con los ojos arrancados, ciego, luego esclavo en una prisión, moliendo para otros. Pero no solo eso. Un día los filisteos dijeron, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Y miren en el mismo capítulo, en el versículo 23, los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Una fiesta para Dagón. Y nos regocijaremos, decían, en nuestro Dios, porque ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. O sea, fue una fiesta para agradecerle a Dagón que su dios Dagón había entregado al enemigo, porque Sansón destruía a los filisteos por 20 años. Eso está antes, y por 20 años Sansón ministró como juez del Señor en todo Israel, y había hecho esas cosas, había destruido él a los filisteos. Y entonces dice el 24, y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios y decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra, multiplicaba nuestros muertos. Eso es lo que hacía Sansón. Verso 25, y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y los puso y lo pusieron de pie entre las columnas. ¡Qué triste! El hombre de Dios, el que había nacido sobrenaturalmente, sobre el cual el Espíritu de Dios se reposaba, ahora ciego y ahora un payaso. Es un payaso. Era un payaso. La gente se reía de él. Ciego. Ahí estaba Sansón. Ciego. No sabía si ir para la derecha o si ir para la izquierda o si ir para el frente o si ir para atrás. Estaba ciego. Era el payaso. Así acaban los que se alejan de los sueños de Dios. Acaban como payasos del mundo. Y la gente se burla. Dice, si era creyente. Dice, mire cómo estaba ahora. Miren, dice, si era creyente. En su casa alababan a Dios. Y miren cómo está. Es peor que nosotros. Más borracho que yo, más mujeriego que yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han oído esas historias? Eso sucede. Los sueños de Dios para tu vida pueden ser truncados. Y podría contarles más historias de la Biblia. Pero mi propósito no es desanimarlos.
Mi propósito es mostrarles que sí los sueños de Dios se cumplan y se cumplieron como hemos leído en la vida de José. Pero tú escoges. ¿Quieres vivir en los sueños de Dios? ¿Quieres vivir en los sueños de Dios? ¿Crees en los sueños de Dios? ¿Crees en las cosas de Dios? ¿Crees en lo que Dios dice en su palabra? ¿Crees en sus promesas? ¿Crees que tú eres un sueño de Dios y que Dios te ha llamado, te ha elegido desde la eternidad, te ha escogido, te ha hecho nazareo, santo, apartado, consagrado para Dios y empiezas a vivir así? Entonces verás los sueños de Dios en tu vida. Cuando examinamos la vida de José, vemos las condiciones para que los sueños de Dios se cumplan en su vida. Primero, cuando José era niño, fue instruido por su padre Jacob. Porque Jacob sabía que él tenía promesas que Dios había hecho a Abraham y a Isaac, su padre. Él sabía. Así que Jacob instruyó a sus hijos. Pero 11 no quisieron saber nada del Señor. Por lo menos hasta los 17 años de la vida de José. Después ya no, después se volvieron al Señor. Y entonces Jacob instruyó a su hijo. Algunos piensan que la instrucción al niño tenemos que dársela a los pastores, que tenemos que dársela aquí en la escuela dominical, o que tenemos que dársela en las células. Deuteronomio capítulo 6. Enseñarás a tus hijos los mandamientos del Señor. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes con Él, por donde quiera que vayas, le instruirás en mis caminos. Pondrás mi palabra como cuadro, como mi palabra en los postes en tu casa. Es decir, tu responsabilidad, si eres joven, es prepararte en los caminos del Señor para que cuando tengas hijos, tú los instruyas. Dios no le va a pedir cuenta a tu pastor, ni a tu maestro de la escuela dominical, ni el líder de la célula por tus hijos. Ese es un complemento. Es un complemento. Yo solamente los ministro el día domingo. Pero Dios tiene que ministrarlos cada día. A través del estudio de la palabra, la oración, el reunirse en la célula, en compartir. Ahí es donde Dios empieza a ministrar cada una de sus vidas. Dios no va a pedir cuenta a mí por lo que usted debe ser y hacer. Y Jacob instruyó a sus hijos, instruyó a José. Las condiciones para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida es ser instruidos y aceptar la instrucción de Dios. Los 11 no querían saber nada, solo José quería saber con Dios. Y cuando Dios le mostró un sueño, se los contó a sus hermanos. Se los contó. ¿Sabes por qué se los contó? Otra condición. Porque José creyó en los sueños de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en los sueños de Dios? Sí, demuéstrenmelo. ¿A qué hora se levantan para hacer su devocional? ¿Cuánto tiempo tienen para hacer su devocional? ¿Y cuando se van al trabajo? ¿Y cuando están en el trabajo? ¿Están orando sin cesar? Cuando tienen que tomar una decisión, oran al Señor, aunque se van al baño y dicen, Señor, no sé qué hacer, por favor, con esta persona, me quiere coimear, etc. ¿Qué hace? Dicen, así, ¿cómo es? ¿Cómo es? O se va a orar y pide ayuda al Señor. Y el Señor, para que crea que yo realmente estoy contigo, que se le queme el billete ahí. Claro, usted tiene que orar, pues, como es un creyente, ¿no? Usted tiene que demostrar que usted cree en Dios. O usted se asolapa. Nadie sabe que usted es creyente. No. ¿Cuál? ¿De qué, hermana? Estamos hablando de José, en el capítulo 37, cómo Jacob criaba a José. Sí, estamos hablando de José. Entonces José fue instruido en los caminos del Señor por su padre. José, cuando Dios le reveló sus sueños, ¿usted cree que Jacob no le contó sus sueños cuando él soñó con Dios, la escalera, los ángeles, ahí en Betel? ¿Usted cree que Jacob no le contó eso a José y a sus hijos? Sí, pero ¿quién creyó? Uno que más creyó. Y por eso digo que José
Una condición para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida, primero estuvo en sus padres, luego él tuvo que creer. Él tuvo que creer en los sueños de Dios. La otra condición es que José aprendió a conocer a Dios y las leyes de Dios. Miren, en ese tiempo no había Biblia todavía, pero el texto sagrado dice una y otra vez, cuando habla de José, en el capítulo 39, en el versículo 2, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Verso 3, 39:3, y vio su amo que el Señor estaba con él. El Señor estaba, el amo dijo, el egipcio, el inconverso, dijo, el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en la mano de José todo lo que él hacía. José conocía a Dios. José sabía todo lo que Dios había revelado a su padre Jacob seguramente. No era un neófito. No era que sacaba la Biblia recién para el domingo, a ver, y el domingo no sabe ni dónde es Génesis capítulo 40. No era un neófito. Por eso otros podían ver al Señor en la vida de José. Tenía comunión con el Señor. Andaba con el Señor. José, otra cosa que vemos en la vida de José, es que José era obediente a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan aquí en el capítulo 39 cuando la mujer le dice, acuéstate conmigo? En el capítulo 39, en el versículo 9, José le dice a la mujer de Potifar, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado tu esposo excepto a ti. ¿Cómo entonces podría yo hacer gran maldad y pecar contra Dios? ¿Conocía al Señor? ¿Obedecía la voluntad de Dios? Sí. Condiciones para que los sueños de Dios se cumplan en tu vida. Porque eso fue lo que llevó a que José pudiera ver los sueños de Dios cumplidos en su vida. Conocía al Señor, obedecía la voluntad de Dios. José confiaba en Dios. Otra característica, confiaba en Dios a pesar de las adversidades. Confió en Dios y esperó ver los sueños de Dios en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Con lo del copero. Él le dice al copero, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención a mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de los hebreos. Yo no he hecho nada malo para que me pongan en este lugar. Se cumplió un sueño del copero. Pasaron 2 años, el copero se olvidó, pero José estaba ahí, esperando. Digo, no importa, el Señor sabrá. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, no importa. No importa que el copero me abandonó. No importa quién me abandone. El Señor está conmigo. Él va a cumplir sus sueños. Por eso cuando Él dice estas palabras, a mí me suenan extrañas las palabras de José. Porque miren, José era un esclavo. Y José le dice, ¿no? José le dice al copero, te ruego que hagas el favor de hacerle mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. ¿Quién era José para que Faraón viniera y lo sacara a él de esa cárcel? Es como decir que un reo a muerte ahí en una cárcel del país diga, yo quiero que venga pues un mala para que me saque de aquí. Ni a su hermano lo saca, menos lo va a sacar a usted. ¿Me entiende? ¿Pero por qué José pide eso? Porque él está creyendo que Dios va a intervenir. Y no solo que Dios va a intervenir, sino que Dios va a usar aún al faraón. Dios va a usar personas, aún personas en eminencia, en el poder, con poder económico, con poder político.
Él estaba confiando en eso. Por eso que cuando él se presenta a Faraón, él está plenamente convencido que el sueño de Faraón es un sueño de Dios. En el 41 lo leímos, en el verso 28. Faraón, Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Él sabía. Es decir, que otra condición para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida es confiar en Dios a pesar de las adversidades, esperar pacientemente, hacer lo que tengas que hacer. En la cárcel José nos echó ahí a vagabundear y ahí con muchos, ¿no?, que esperan ahí sin hacer nada. No. Llegaba gente, tenía necesidad, José iba ahí. Llegó ahí el copero triste, llegó el panadero triste y los ministró con la palabra del Señor. Le dijo, hay un Dios que interpreta los sueños. Cuéntame para yo decirte, para pedirle al Señor, ¿cuál es tu sueño? Estaba activo en las cosas de Dios. Entonces eso es lo que necesitamos. Ahora, perdónenme si soy duro o le parezco duro, pero es que los muertos no se levantan, si no es con una voz de mando. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Qué le dijo el Señor a Lázaro? Ya estaba muerto ahí ya no sé cuántos días, no me acuerdo. Pero tuvo que el Señor pararse allí frente a la tumba de Lázaro y decir, ¡Lázaro! ¡Levántate! Por eso tengo que gritarlos. Es decir, no, quiero decir que tengo que hablarles fuerte para que despierten. Porque si no vamos a seguir viviendo la vida cristiana, como Israel, 40 años en el desierto, y llega el día de nuestra muerte, y no entendimos ni supimos que Dios había tenido sueños para nosotros. Entonces, para concluir, Dios quiere encauzar, guiar, encaminar sus sueños en tu vida para que se cumplan, como lo hizo con José. Él encaminó todo, dejó que lo vendieran como esclavo. ¿Por qué? Porque los ismaelitas iban a Egipto y Dios tenía ya un plan en Egipto. Entonces dejó que fuera esclavo en Egipto. Luego dejó que lo comprara específicamente uno que era capitán de la guardia de Faraón. No es casualidad. Dios estaba guiando las circunstancias en la vida de José. Y él supo que era así. Él sabía, más adelante, él dice eso. Luego, cuando va a la cárcel, igual, él está sirviendo al Señor en la cárcel. Él sabía que el Señor estaba encauzándolo todo. El Señor estaba guiando, el Señor estaba encaminando todas las circunstancias para que se pudieran cumplir las condiciones, se pudieran cumplir los sueños de Dios en su vida. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No olvides nunca eso, porque la tendencia, muchas veces los creyentes, ¿tienen una prueba? La primera que sufre es el alma. ¡Ay! Me siento tan mal. El alma. Algunos creyentes todavía no han aprendido lo que es vivir en el espíritu. Viven en el alma. Todo lo que les pasa, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué melancolía! ¡Ay, qué penita! El alma. Pero la Biblia nos dice, andad en el alma. La Biblia dice, andad en el espíritu. Vivid en el espíritu. No dice en el alma. Pero muchos se quedan en el alma. Y por eso no vienen a la iglesia. Por eso cuando interpretan algo, lo interpretan equivocadamente, porque lo están interpretando en el alma. Ni saben lo que están interpretando. O sea, ni siquiera entienden lo que están interpretando. Porque están en el alma. Allí, su alma. Su alma. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor.
No vivas en tu alma. Porque el alma tiene que ver con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tu voluntad. Con el alma no vas a llegar a ninguna parte. Y si vives en el alma, vas a interpretar en el alma y vas a aplicar la palabra en el alma, pero no en el espíritu. El espíritu, cuando alguien dice algo a uno, entonces uno para las orejas. ¿Qué me querrá decir el Señor? Me dice, uy, ¿y este qué tiene conmigo? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué ha dicho eso? No. Eso no funciona en la vida espiritual. Usted va en el espíritu y dice, Señor, ¿qué me quieres decir? Por más que le hayan tirado una bofetada, por más que lo hayan golpeado, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque este pío me humilla. Y el Señor le va a decir lo que usted tiene que aprender. Pues usted actúa con el alma, entonces ya pues se derriba, queda destruido allá. Y el diablo, sigue nomás en el alma, sigue en el alma. José, aunque no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía congregación, no tenía nadie más que al Señor, pero vio el cumplimiento de los sueños de Dios en su vida. Así que no digas, ay, no tengo pastor, no me visitan. Ay, si el pastor me visitara. Ay, si el pastor, ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. Y Él te pastorea si abras su palabra cada día. Y si oras te pastorea. Y te llevará junto a aguas de reposo. No yo. El Señor te llevará junto a aguas de reposo. Confortará tu alma, te guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Su cayado te infundirá aliento y aderezará mesas delante de ti en mano de tus angustiadores. Ungirá tu cabeza con aceite y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. El Señor es tu pastor y Él cumplirá sus sueños en ti. ¿Serás como Sansón? ¿Serás como Saúl? Que no verás los sueños de Dios. ¿Usted se imagina cuando llegó Sansón al cielo? Después ya que hasta se suicidó, porque él agarró las columnas y diga, muera Sansón. Y los filisteos. Se suicidó. Se mató él mismo. Y cuando llegó al cielo, el Señor le mostró la película de su vida a Sansón. Le dijo, mira Sansón, esta era el hombre con que yo soñé la vida con que yo soñé para ti. El gran libertador. No 20 años de liberación, 40 años quería que liberaras a Israel. Porque la Biblia dice que 40 años estuvieron afligidos pero solamente 20 años ministró Sansón. Y ahí estaba Sansón. Me imagino llorando. El sueño que no pudo ser. ¿Será ese el título cuando tú llegues al cielo? Tú entres. Pon tu nombre. Estás llegando al cielo y aparece un nombre. Y la primera frase que aparezca es el sueño que no pudo ser. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y el Señor, pero yo ahí en la tierra hice esto. ¿Pero era mi sueño? Te va a preguntar el Señor. ¿O era tu sueño? El Señor, era mi sueño, pero era muy bueno. Pero mira, el mío era 1.000.000 de veces mejor que el tuyo. Porque Dios es Dios. Tus sueños no son nada delante de Dios. El apóstol Pedro dice que nos espera amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Si hemos entendido los sueños de Dios. Amén.